Imagínese usted que desaparece la alcaldesa de su municipio, que la buscan durante 3 días, que su familia llora frente a las cámaras y que luego resulta que ella misma organizó todo, porque había un hueco de 40 millones de pesos que alguien tenía que explicar. Eso pasó en Tenancingo, Estado de México, y lo que vino después de la detención del 18 de junio de 2026 es aún más perturbador. 40 millones de pesos. Repita usted esa cifra despacio. 40 millones de pesos que, según la investigación, pertenecían al municipio. Dinero público, dinero de los contribuyentes, dinero que debía estar en las cuentas del ayuntamiento de Tenancingo y que de acuerdo con las autoridades ya no estaba donde debía estar cuando estalló el escándalo. Y en medio de esa ausencia, en medio de ese hueco enorme en los registros municipales, apareció una historia que nadie esperaba. La alcaldesa había desaparecido, la gente la buscaba, su familia pedía información y el miedo al crimen organizado, ese miedo que todos conocemos, que todos hemos sentido alguna vez al salir de noche o al ver las noticias, ese miedo se convirtió, presuntamente, en la coartada perfecta. Pero la investigación llegó a una conclusión que sacudió al municipio, al estado y al país entero. El secuestro, según las autoridades, nunca ocurrió. Fue una puesta en escena, una ficción construida presuntamente para ganar tiempo, para que nadie mirara demasiado de cerca las cuentas, para que la pregunta sobre los 40 millones quedara sepultada bajo el drama de una funcionaria desaparecida. El 18 de junio de 2026, esa funcionaria fue detenida, y desde ese momento el Estado de México y todo el país empezaron a hacerse una pregunta que todavía no tiene respuesta completa. ¿Quién más lo sabía? Antes de entrar a los detalles, necesitamos hablar de algo que quizás usted ya siente, pero no ha terminado de formular. Estos 40 millones de pesos no son un número en un expediente judicial, no son una abstracción contable, son el presupuesto municipal de Tenancingo, son las cuotas que los habitantes de ese municipio pagan año con año, son el dinero que debía ir a reparar las calles, a mantener el alumbrado público, a sostener los servicios de salud, a pagar a los trabajadores del ayuntamiento, a garantizar que las escuelas tuvieran lo que necesitaban. Piénselo de esta manera. Si usted ha trabajado 30 años, si ha ahorrado con disciplina, si ha sacrificado gastos para guardar algo para su vejez, ¿cuánto cree que ha acumulado en ese tiempo? Para la gran mayoría de las familias mexicanas, 30 años de ahorro no alcanzan ni de lejos a 40 millones de pesos. Y a alguien, según la investigación, ese dinero simplemente desapareció. No se evaporó por accidente, no se perdió en un error contable menor, desapareció de una manera que, de acuerdo con las autoridades, requirió una elaborada operación para ocultarlo. Si usted tiene pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya sabe lo que significa depender de que el gobierno no le falle. Usted sabe lo que es esperar que el depósito llegue a tiempo. Usted sabe lo que es calcular hasta el último peso para que alcance el mes. Y cuando un municipio pierde 40 millones, cuando ese dinero desaparece de las arcas públicas, ¿quién cubre ese hueco? No lo cubre el partido, no lo cubre la alcaldesa detenida, lo cubren los recortes, los servicios que se reducen, las obras que se cancelan. Los programas sociales que se pausan indefinidamente, y los que menos tienen son siempre los que más lo sienten. Imagínese a una señora mayor en Tenancingo que lleva meses esperando que arreglen el tramo de calle entre su casa y el centro de salud más cercano. Un tramo que en temporada de lluvias se vuelve intransitable. Un tramo que le impide llegar a recoger sus medicamentos. Ese proyecto estaba en el presupuesto. Ese proyecto tenía nombre y número de expediente, pero nunca llegó. ¿Dónde estaba ese dinero? Estaba en ese hueco de 40 millones. Y aquí viene algo que a muchos les va a incomodar profundamente. El autosecuestro, si se confirma en su totalidad por los tribunales, significa que la alcaldesa de Tenancingo usó el miedo al crimen organizado como coartada. Usó el terror que todos sentimos, esa angustia real y cotidiana que las familias mexicanas cargan desde hace años, para cubrir una deuda, para ganar días, para desviar la atención. ¿Qué nos dice eso sobre quién realmente nos protege y quién simplemente nos usa? Hay otro elemento que hace esta historia todavía más difícil de ignorar. En las semanas previas al escándalo, la coalición formada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México lanzó la convocatoria para elegir al próximo gobernador del Estado de México, uno de los estados más grandes, más poblados y más políticamente significativos del país. Una elección que mueve millones de votos y que define el mapa político nacional. Y este escándalo explotó exactamente en ese momento. ¿Coincidencia? Quizás. ¿O hay algo más detrás de los tiempos? Pero antes de hablar de partidos y elecciones, necesitamos entender exactamente qué pasó en Tenancingo, porque la cronología de los hechos tiene detalles que merecen contarse con calma y con precisión. Tenancingo no es un pueblo pequeño y olvidado, es un municipio real, con una economía activa, con miles de familias que dependen de que el gobierno local funcione. Tiene calles que mantener, escuelas que sostener, mercados que regular, servicios básicos que garantizar.
Tiene un presupuesto que, como todos los presupuestos municipales, viene del dinero de los contribuyentes, de las participaciones federales, de los recursos que el gobierno destina a ese territorio específico para atender a su gente específica. Cuando usted vota por un alcalde o una alcaldesa, usted le entrega la llave de ese dinero. Usted confía en que esa persona va a administrar esos recursos con honestidad, con transparencia, con el entendimiento de que ese dinero no le pertenece a ella, sino a los habitantes del municipio. Esa confianza es la base del pacto democrático. Y cuando esa confianza se rompe, cuando la llave se usa para otra cosa, el daño no es solo financiero, es algo más profundo. Es la sensación de haber sido traicionado por alguien a quien usted eligió. La cronología de los hechos, según la información disponible al momento de la detención, comienza con la desaparición de la funcionaria. Antes de que nadie hablara de 40 millones, antes de que hubiera una investigación formal sobre las finanzas del municipio, la alcaldesa de Tenancingo dejó de aparecer. Se reportó su ausencia, se activaron los mecanismos de búsqueda, se habló de un posible secuestro. En un país donde el crimen organizado es una realidad que nadie puede ignorar, donde los funcionarios locales han sido víctimas reales de la violencia, la hipótesis del secuestro no era descabellada. Era de hecho la primera explicación que cualquier persona razonable consideraría. Y eso es precisamente lo que hace la historia tan perturbadora, porque si las autoridades están en lo correcto, alguien calculó exactamente eso. Alguien pensó, en este país, con este nivel de violencia, nadie va a dudar de que me secuestraron, nadie va a buscar otra explicación de inmediato, y mientras todos buscan a la alcaldesa desaparecida, nadie está auditando las cuentas del municipio. Piénselo con detenimiento. Para fingir un secuestro, para sostener esa ficción durante días, para que la familia aparezca en cámaras, para que las autoridades movilicen recursos de búsqueda, se necesita más de una persona. Nadie finge un secuestro solo. Alguien tiene que coordinar los mensajes, alguien tiene que mantener la historia coherente, alguien tiene que saber dónde está la funcionaria mientras todos la buscan. ¿Quiénes más estaban involucrados? Esa pregunta sigue abierta. Y la respuesta cuando llegue podría ser más incómoda que la detención misma. El 18 de junio de 2026, la alcaldesa de Tenancingo fue detenida. La fuente que documentó este hecho es la publicación de proceso.com.mx de esa misma fecha. Y desde ese momento, la versión oficial del secuestro empezó a desmoronarse frente a la versión que construyó la investigación, que el rapto fue una puesta en escena diseñada para ocultar la desaparición de 40 millones de pesos de las arcas municipales. 40 millones de pesos. Volvamos a ese número porque merece que nos detengamos en él. ¿Qué significa esa cantidad en términos concretos? En términos que cualquier familia pueda entender. Es el equivalente al salario anual de decenas de maestros de primaria. Es suficiente para pavimentar varios kilómetros de calle en una zona urbana de tamaño medio. Es suficiente para equipar un centro de salud comunitario con medicamentos y material básico durante un periodo considerable. Es suficiente para financiar programas de apoyo a adultos mayores que beneficiarían a cientos de familias durante meses. 40 millones de pesos en un municipio del tamaño de Tenancingo no es una cantidad marginal, es una parte significativa de lo que ese municipio necesita para funcionar. Y según la investigación, ese dinero ya no estaba donde debía estar. La versión que manejan las autoridades apunta a que los recursos habrían sido destinados a cubrir un presunto adeudo o faltante en las cuentas municipales. Pero eso abre más preguntas de las que responde. ¿Qué clase de adeudo? ¿Con quién? ¿Desde cuándo existía ese faltante? ¿Alguien en la estructura del partido o en los niveles superiores de gobierno sabía que las finanzas del municipio estaban en problemas? ¿Hubo auditorías? Si las hubo, ¿por qué no detectaron el problema antes? Y si no las hubo, ¿por qué no? En la corrupción a nivel municipal, el dinero raramente desaparece en el vacío. Va a algún lado, tiene un destino, y quien lo recibe tiene un interés muy concreto en que nadie haga preguntas, en que nadie audite, en que nadie levante la mano para decir que algo no cuadra. Ese interés, ese silencio interesado, es tan importante de investigar como el acto mismo de la sustracción. Después de la detención del 18 de junio, la reacción pública del partido Morena fue notablemente escasa. Las declaraciones formales de liderazgo partidista fueron mínimas. No hubo una postura clara, contundente y pública que explicara cómo una funcionaria emanada de sus filas había llegado a esta situación. No hubo un pronunciamiento que detallara qué mecanismos de supervisión existían y por qué fallaron. El silencio, en política, también es una respuesta. Y cuando un partido que se ha construido sobre el discurso de la transformación, de la honestidad, del combate a la corrupción, guarda silencio durante más de 24 horas ante la detención de una de sus alcaldesas, la pregunta es inevitable. ¿Por qué callan? Y ahora viene la parte que resulta más difícil de explicar, porque tiene que ver con una decisión que el partido tomó apenas semanas antes de que estallara el escándalo. La coalición de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México lanzó la convocatoria para las elecciones al gobierno del Estado de México, con una serie de condiciones específicas para los aspirantes.
Entre esas condiciones, el partido estableció explícitamente la exigencia de que los candidatos no tuvieran procesos judiciales en su contra y que se comprometieran con lo que denominaron juego limpio. Esas fueron las palabras exactas del partido: juego limpio, transparencia, ausencia de manchas legales, funcionarios que puedan mirar a los ciudadanos a los ojos sin tener nada que ocultar. Deténgase un momento y considere la ironía de esa situación. El mismo partido que exige juego limpio a sus candidatos para la gubernatura tiene una alcaldesa detenida por presunto autosecuestro. El mismo partido que dice que sus funcionarios deben estar limpios de procesos judiciales tiene que explicar cómo llegó al poder alguien que, según la investigación, necesitó 40 millones de pesos para tapar un hueco. No es solo un escándalo político, es una contradicción directa, documentada y fechada entre el discurso oficial del partido y la realidad de lo que ocurrió en uno de sus municipios. ¿Usted qué piensa cuando ve esa contradicción? ¿Cree que es un caso aislado? ¿Un error individual que no refleja al partido en su conjunto? ¿O cree que hay algo más profundo, algo estructural que permite que estas situaciones ocurran independientemente de quién esté en el poder? Esa es una de las preguntas más importantes que esta historia plantea, y no tiene una respuesta simple. El Estado de México no es un estado cualquiera, es uno de los más poblados de la República. Tiene un peso electoral enorme. Una elección para gobernador en ese estado no es un asunto local, es un evento político de escala nacional que define correlaciones de fuerza, que mueve recursos, que atrae la atención de todos los actores políticos del país. Y el escándalo de Tenancingo explotó precisamente en el momento en que la carrera por esa gubernatura comenzaba a tomar forma. ¿Es una coincidencia que esto saliera a la luz exactamente en ese momento? ¿O hay actores políticos que tienen un interés muy concreto en mostrar las grietas de Morena antes de que arranque la campaña formal? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza, pero la pregunta merece hacerse, porque en política los tiempos raramente son accidentales. Lo que sí sabemos es esto: lo que pasó en Tenancingo no es un accidente aislado. Es el resultado de años, de décadas, de una cultura política en la que el cargo público se confunde con acceso personal a los recursos del erario, una cultura en la que algunos funcionarios llegan al poder no para servir a quienes los eligieron, sino para aprovechar la posición que esa elección les otorgó. Y mientras esa cultura no cambie de raíz, no importa qué partido gane la siguiente elección, no importa qué promesas se hagan en campaña, el dinero de los ciudadanos seguirá en riesgo. Pero lo más doloroso de esta historia no es lo que ya pasó, es lo que le pasa a usted, a su familia, a sus vecinos, cuando esos 40 millones ya no están. Piense en una familia concreta en Tenancingo. Un abuelo que lleva meses esperando que arreglen la calle frente a su casa. Un proyecto que le prometieron hace más de un año y que nunca llegó. Una niña que va a la escuela donde el techo lleva 2 ciclos escolares con goteras cuando llueve y donde los maestros han pedido la reparación sin obtener respuesta. Una madre que tiene que tomar un transporte a otro municipio para llevar a su hijo al médico, porque el centro de salud local no tiene el personal ni los medicamentos que necesita. Esas no son situaciones inventadas, son la consecuencia directa y cotidiana de un presupuesto municipal que no llega a donde debe llegar. Y cuando 40 millones desaparecen de ese presupuesto, esas situaciones no mejoran, empeoran. Si usted tiene más de 60 años, si usted ha cotizado toda su vida, si usted ha esperado con paciencia y disciplina el momento de acceder a una pensión digna, usted sabe mejor que nadie lo que significa depender de que el Estado cumpla su parte del trato. Usted pagó, usted contribuyó, usted hizo lo que le pidieron que hiciera, y a cambio, usted espera servicios públicos que funcionen, calles que se puedan transitar, centros de salud que tengan medicamentos, programas de apoyo que lleguen a tiempo y completos. Cuando un alcalde o una alcaldesa sustrae 40 millones del presupuesto municipal, el daño no se distribuye de manera uniforme. Los que tienen más recursos pueden compensar, contratan servicios privados, se mueven a zonas mejor atendidas, absorben los golpes con mayor capacidad. Pero los adultos mayores, las familias de ingresos fijos, las personas que dependen de los servicios públicos porque no tienen alternativa, ellos son los que cargan con el peso real de esa sustracción. No es teoría económica, es lo que pasa siempre, en todos los municipios, después de un escándalo de este tipo. Los recortes llegan, los programas se pausan, los servicios se reducen, y quienes más los necesitan son los que más los pierden. Hay algo más que el dinero no puede recuperar una vez que se pierde, y es la confianza. Cuando usted va a votar en las próximas elecciones para gobernador del Estado de México, ¿en qué va a pensar? ¿En una alcaldesa que presuntamente fingió su propio secuestro para ocultar 40 millones de pesos? ¿En un partido que introdujo el juego limpio como condición para sus candidatos, pero que no lo aplicó en su propia casa? ¿En el silencio que siguió a la detención del 18 de junio? ¿En todas las promesas que se hicieron y en la distancia que hay entre esas promesas y lo que ocurrió en Tenancingo? Morena llegó al poder con un discurso muy específico. Primero los pobres. Combate a la corrupción, austeridad republicana. El dinero del pueblo para el pueblo.
Esas frases resonaron con millones de mexicanos que estaban hartos de décadas de saqueo institucionalizado, de funcionarios que llegaban pobres al cargo y salían ricos, de presupuestos que se evaporaban sin dejar obra visible. La promesa de Morena fue, en esencia, una promesa de ruptura con esa cultura, una promesa de que las cosas serían distintas. Y entonces llega Tenancingo, y llegan los 40 millones, y llega el presunto autosecuestro, y llega el silencio del partido. Y la pregunta que muchos mexicanos están haciendo esta noche no es solo sobre una alcaldesa y un municipio del Estado de México. La pregunta es más grande y más incómoda. ¿Cambió algo realmente? ¿O cambiaron los nombres en los carteles pero la cultura siguió siendo la misma? Esa es una pregunta que cada ciudadano tiene que responder por sí mismo, con su propia experiencia, con su propia memoria de lo que se prometió y lo que se entregó. Y es una pregunta que no tiene una respuesta cómoda, sin importar de qué lado del espectro político se encuentre usted. Lo que sí tiene respuesta, al menos parcialmente, es la pregunta sobre qué pasó en Tenancingo el 18 de junio de 2026. Una alcaldesa fue detenida. Se le acusa de haber fingido su propio secuestro. La investigación señala que ese engaño habría sido diseñado para ocultar la desaparición de 40 millones de pesos del erario municipal. El partido al que pertenecía esa funcionaria guardó un silencio que muchos encontraron elocuente. Y todo esto ocurrió en el preciso momento en que ese mismo partido lanzaba su candidatura para gobernar uno de los estados más importantes del país, con la bandera del juego limpio como promesa central. Los hechos están ahí, las fechas están documentadas, los números son concretos, y la pregunta que queda flotando, la que no tiene respuesta esta noche pero que merece una, es la misma que abre esta historia. ¿Quién más lo sabía? ¿Quién en la estructura del partido, en los niveles de supervisión, en los mecanismos de auditoría que deberían existir, sabía que algo no cuadraba en las finanzas de Tenancingo? ¿Y desde cuándo lo sabía? Porque si alguien lo sabía y no actuó, esa persona también tiene una deuda con los habitantes de Tenancingo, con el abuelo que espera que arreglen su calle, con la niña que estudia bajo un techo que gotea, con la madre que cruza municipios para llevar a su hijo al médico, con todos los que pagaron sus impuestos y esperaban, con razón, que ese dinero regresara a ellos en forma de servicios, de obras, de dignidad cotidiana. 40 millones de pesos, 18 de junio de 2026, Tenancingo, Estado de México, una alcaldesa detenida, un presunto autosecuestro, un partido que prometió la transformación y que ahora tiene que mirarse en este espejo, y millones de mexicanos que siguen esperando que alguien, en algún cargo público, cumpla de verdad la promesa más básica que existe en democracia: administrar el dinero del pueblo como si fuera propio, pero con la honestidad que no se aplica a lo propio sino a lo que se le debe a los demás. Eso es lo que está en juego en esta historia, no solo una carrera política, no solo 40 millones de pesos, sino la pregunta de si es posible confiar, y en quién, y bajo qué condiciones. Una pregunta que cada uno de nosotros tendrá que responder solo, en silencio, cuando llegue el momento de entrar a la casilla.